Entonces, ¿cómo se aplica ese tipo de modelos en los Andes? ¿Qué tanto han afectado, por decirlo así, nuestro entendimiento sobre el pasado? Para ver de qué manera es que estos modelos o algunos de estos modelos de organización política han sido entendidos en los Andes, ¿no? En el pasado prehispánico, vamos a ver el caso de estudio de los Moche o Mochica de la costa norte. Esta es una sociedad que se desarrolla entre el 200 y el 800 después de Cristo, que por mucho tiempo generó un debate en torno a si fueron un cacicazgo, si fueron un estado o qué tipo de organización política tuvieron. Vamos a empezar con los Mochica o los Moche. Acá tenemos un mapa, ¿no es cierto?, de los Mochica. Entonces, más o menos a partir de los 90, la gran cantidad de estudios Mochica empieza a identificar que hay una diferencia entre las regiones que de alguna manera los arqueólogos identifican como Mochica. Por un lado están los Mochica del sur, ¿no?, que como ustedes ven están pintados de una manera continua en verde, ¿no? Estos Mochica del sur, que tienen su capital en la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol, en el Valle de Moche, en Trujillo, lo que ahora conocemos como Trujillo, ¿no? Lo que tienen es que de alguna manera están compartiendo, más allá de esta cultura material mochica, o sea, de esta iconografía mochica, vasijas iguales, textiles, etcétera, maneras de enterramiento, más allá de compartir eso, aparentemente también estarían compartiendo un mismo modelo político, ¿no?, que además estaría reconociendo este ideal político en justamente con su capital en el Valle de Moche. Por otro lado, los Mochica del norte, que están pintaditos como naranja, ahí lo pone claramente, ¿no? Son los Mochica del Jaquetepeque, los Mochica del Lambayeque y los Mochica de Piura. Lo que tenemos es que en estas zonas, más bien, estas sociedades que también aparentemente se autoidentifican con elementos Mochica, han tenido un desarrollo político que está más localizado dentro del valle, ¿no?, y que de alguna manera es más fragmentado. No funciona como un estado, por decir así, como se cree que funcionaron los Mochica del sur, sino que funcionan como cacicazgos o como organizaciones políticas que están centradas en el control de un valle y no en el control, digamos, regional, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que en el sur se habla de un estado Mochica del sur? Acá hay unas representaciones de la Huaca de la Luna y de la Huaca del Brujo. Si ustedes se dan cuenta, son exactos, ¿no? La construcción de este gran templo importante donde se daban las ceremonias sigue un mismo plano. Las representaciones en murales son exactas en ambos lugares, con ciertas diferencias en lo representado. Por ejemplo, en el caso del Brujo, que está mucho más cercano al mar, hay mucho mayor representación de elementos marinos, mientras que en la Huaca de la Luna, que está más, digamos, alejado del mar, lo que tenemos son representaciones principalmente agrícolas o asociadas, digamos, a las tierras un poco más alejadas del mar, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, esta similitud en el espacio político, ceremonial, central, ha sido uno de los argumentos para hablar de un estado mochica, ¿no? Incluso hay gente que habla que podrían haber habido dos capitales mochica, como cuando hablamos de los incas, seguro siempre han escuchado que hay como un Anan y un Urin, ¿no? Un arriba y un abajo, y que los incas tenían esta especie de cogobierno, ¿no?, donde siempre había complementariedad. Hay personas que argumentan que la Huaca de la Luna y la Huaca del Brujo estarían funcionando como este cogobierno. Entonces, si nosotros lo llamamos Estado, lo que estamos de alguna manera es, ocultando o dejando de ver una manera de entender la política que es más local. La palabra Estado, por supuesto, no es una palabra local y tiene inferencias que vienen de la propuesta de Estado de Elman Service. Pero si nosotros lo empezamos a ver como un cogobierno, ¿no?, complementario, como un Anan y Urin, entonces ya no encajan en un Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado implica un solo centro, una cabeza, una capital. Pero si tenemos dos capitales que de alguna manera eran complementarias, entonces nuestra propuesta de Estado empieza como a resquebrajarse y además nos empieza a complicar más la vida.
porque el querer tener una sola capital nos hace más complicado entender cómo fue la política mochica del pasado, ¿no? Algo que se sabe, por ejemplo, por el análisis de huesos, de ADN de estas sociedades, de la sociedad mochica, es que, por ejemplo, había una relación muy estrecha entre las élites por ejemplo, del Valle de Mochica, del Valle Moche, perdón, del Valle de Chicama, ¿no? Y que esta cercanía familiar en las clases gobernantes estaba muchísimo más cercana que la de los mismos élite, por ejemplo, del Valle de Moche con la gente del pueblo del Valle de Moche, ¿no? Entonces, si nos ponemos acá a pensar así, porque seguro lo conocemos un poco más, lamentablemente, nos ponemos a pensar en cómo los reyes, ¿no?, europeos se casaban entre sí, ¿no? Entonces, de alguna manera, los reyes españoles estaban más cercanos a los reyes holandeses, entre ellos, ¿no?, de manera sanguínea, a nivel de ADN, que con la población española, por ejemplo, ¿no?, en el siglo XV y XVI. Entonces, algo parecido estaba pasando. Se estaban casando entre la élite, ¿no?, como de alguna manera priorizando estos vínculos de sangre más que los vínculos con una misma población, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque lo que nos habla es de un sistema político muy propio que en realidad se debe estudiar a través de la arqueología, a través de los estudios de ADN, a través de estudiar las evidencias propias del sitio y no tanto de entenderlo como un estado o como un cacicazgo, porque en realidad eso no nos sirve de tanto, ¿no? Acá tenemos esta imagen de las huacas de Moche, ¿no? Y una de las cosas interesantes de las huacas de Moche es que, acá como pueden ver en el lado derecho, aparecen estos adobes marcados. Una de las propuestas para entender esos adobes marcados es que personas de diferentes lugares, comunidades, que pueden haber sido del Valle de Moche, pero también de otros lugares cercanos, a manera de tributo, venían y ellos hacían los adobes necesarios para construir estos grandes templos. Tanto la Huaca de la Luna como la Huaca del Sol fueron continuamente remodelados. En realidad tenían una estratigrafía o una forma que era como una cebolla. Cuando uno excava a la Huaca de la Luna, en vez de ir de arriba hacia abajo, uno va de afuera hacia adentro y tiene que ir quitándole las capas como si fuera una cebolla, ¿no? Tenemos un núcleo que fue la primera construcción y luego las siguientes construcciones fueron dándose hacia los costados, como ampliando la huaca hacia los costados. Es aquí donde vemos estos murales, ¿no? Si nosotros, obviamente no lo vamos a hacer, pero si retiramos estos murales, encontraríamos otra pared con murales atrás y luego otra pared con murales atrás, ¿no? Entonces lo que tenemos es que la huaca es como una cebolla, pero esto implica también que necesitaba de mucho material constructivo y de mucha mano de obra para hacer todas estas remodelaciones que se dieron cada generación, más o menos. Entonces, el hecho de que encontremos marcas en los adobes nos estaría indicando que hay poblaciones que están vinculadas a este centro político y que de alguna manera están pagando como tributo tanto con la manufactura de adobes como con la mano de obra que están prestando y que lo están marcando posiblemente para marcar que su pueblo, su comunidad, ya cumplió con el tributo de venir a rendir trabajo en la Huaca. Entonces, esto nos habla también del tipo de organización política que fueron los mochicas, ¿no? Fueron las mismas comunidades, no fueron poblaciones de esclavas, por ejemplo, sino fueron las mismas comunidades que a manera de tributo iban hasta el Valle de Moche a prestar su trabajo. Esto, por supuesto, beneficiaba a la élite, sí, pero también generaba un sentido de pertenencia, ¿no? La gente, generación tras generación, abuelos, hijos, nietos, participaban en la construcción de estos grandes templos, ¿no? Entonces, esto daba un sentido de pertenencia. Entonces, esta es la manera, a mi punto de vista, de cómo se debería entender la política en el pasado, tratando de entender cómo es que se construyeron estos grandes templos, no solamente centrados en la élite, sino más bien en cuál fue el rol de las personas del común en justamente la construcción de estas sociedades del pasado, ¿no? Otro elemento importante para entender a la sociedad mochica es la existencia de esta área ubicada entre la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol, que ha sido llamada el área urbana o la ciudad moche. Acá podemos ver
justamente lo que ha sido excavado en esta zona que está, digamos, a los pies de la Huaca de la Luna, entre la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. Lo que se ha identificado aquí son calles, ¿no? Con barrios, ¿no? Bueno, algunas avenidas pequeñas y la existencia de plazas que estarían organizando a barrios, ¿no? Y en estos barrios estarían divididos por ejemplo, las personas encargadas de hacer las comidas para las grandes ceremonias, los artesanos encargados de hacer la cerámica, los encargados de hacer los objetos metálicos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es más bien una ciudad adosada a un gran templo que está directamente involucrada en la producción ritual y ceremonial de la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. Entonces, sí, es una ciudad urbana, ¿no? Es una zona urbana donde vive esta gente, pero esta gente vive ahí porque son los artesanos adjuntos a la Huaca de la Luna y producen para la Huaca de la Luna. Entonces, esta es una característica bien interesante para entender la organización política, ¿no? Porque no es que esta es la gente común y silvestre que vive en una zona urbana. Ellos están vinculados a lo que está sucediendo en la Huaca de la Luna, ¿no? Ahí están los conjuntos arquitectónicos pintados en amarillo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, ¿no? Uno de los elementos importantes para entender a la sociedad mochica ha sido la iconografía. Y esta iconografía, de alguna manera, nos lleva a ver cómo la política del pasado era, de alguna manera, vinculada con el mundo sobrenatural, es decir, con lo ritual, con lo religioso, y se plasmaba a su vez, no solo en las vasijas cerámicas, sino que, como se ha podido ver a través de los hallazgos funerarios del señor de Zipán, de la señora de Cao o de la sacerdotisa de San José de Moro, había una vinculación fuerte en cuanto a los personajes enterrados y la representación en la iconografía. Por ejemplo, acá tenemos esta copa que el personaje C, o identificado como sacerdotisa, está teniendo en la mano, ¿no? En principio, esta copa tendría sangre, ¿no? Aunque podríamos estar hablando también de la sangre, por ejemplo, que todos los cristianos toman cuando van a la misa, ¿no? Puede ser algo simbólico, no necesariamente tiene que tener sangre de todas maneras, puede ser algo simbólico, pero lo que estamos viendo es que esta representación de una leyenda, de un mito, en el cual tenemos a un personaje A, que vendría a ser el señor de Zipán, que está recibiendo una copa, en este caso, del personaje C, que viene a ser la sacerdotisa, es algo que además tiene su correlato en el mundo real. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cerámica vemos cómo se cuenta este mito de un señor importante, con una mujer importante y con estos personajes que son mitad seres humanos y mitad animales, pero en el mundo real vemos cómo personas se entierran con los mismos símbolos, con los mismos tocados de cabeza, ¿no? Y con las mismas copas, con los mismos elementos que aparecen en la iconografía. Entonces, esto a su vez nos lleva a tratar de entender la política mochica, porque lo que estamos viendo es que aparentemente las personas con poder, ¿no? Los gobernantes mochica, estaban representando o reviviendo los roles que están plasmados en la iconografía. Entonces, en este caso, la iconografía nos está contando un poco de cómo era la política mochica en el pasado, ¿no? Por lo menos en un momento dado, ¿no? Y en ese momento vemos que aparentemente, y así se va construyendo también ciertas historias políticas regionales, ¿no? Tenemos a este señor Recipán como personaje A, pero tenemos a esta mujer muy importante como personaje C. Y tenemos además a la señora de Cao, por ejemplo, que claramente tuvo un rol principal en Chicama, ¿no? Entonces, esto nos empieza a dar, de alguna manera, las piezas para entender este rompecabezas. Luego, bueno, digamos que gran parte de las propuestas sobre lo mochica y qué cosa significa ser mochica se han hecho en base a la cerámica, ¿no es cierto? Esta similitud, esta cerámica hecha siempre bícroma, ya sea escultórica o con diseños pintados, ¿no? Pero hay una identificación mochica fuerte y de alguna manera se ha vinculado a esta cerámica con una organización política. ¿Pero es realmente esto cierto? ¿No? Porque lo que vemos en las zonas que no son de élite, que no son monumentales, es que esta cerámica mochica no es muy abundante.
en realidad la gente normal, común, silvestre, del pueblo, no tenía acceso a esta cerámica, o no de manera masiva. Entonces su autoidentificación con esas piezas no era tan fuerte como los arqueólogos la queremos ver. Esta cerámica era una cerámica de élite, que se ponía en las tumbas de las personas de la élite, de las personas importantes, pero no necesariamente de la gente normal, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo fue la política en el pasado de todos, y no solamente de los gobernantes mochica. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo los mochica del sur, ¿no? Hemos visto a la Huaca de la Luna, hasta cierto punto al Brujo, y hemos visto cómo de alguna manera se comportan como una unidad, ¿no? Hay mucha relación entre estos distintos valles. Es verdad que aparentemente la tradición mochica es una tradición que se vincula mucho a una cerámica de élite, ¿no? Que es manejada por las personas gobernantes. Pero ahora les propongo ver este caso de estudio donde vemos cómo es que funcionaban estas sociedades mochica del norte. En este caso, el profesor Castillo ha hecho un análisis basado en el Valle de Jequetepeque y él a este fenómeno que él encuentra en este valle le llama los estados oportunistas del Jequetepeque. Entonces, lo que tenemos aquí es que antes de la intervención mochica, tenemos a el Valle del Jequetepeque y como valle vecino a un río más pequeño, ¿no? Que es el Valle de Chamán. Entonces, conforme se va desarrollando la ocupación mochica, lo que vemos es que hay toda una serie de desarrollos agrícolas, ¿no? De implementación de irrigación, que terminan uniendo el Valle de Jequetepeque con el Valle de Chamán y terminan de alguna manera pasando agua del Jequetepeque, que era más un río más cargado, a el Valle de Chamán y así terminan generando áreas agrícolas donde antes hubieron desiertos. Pero esto no es tan simple. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay diferentes colores, ¿no es cierto? Y estos diferentes colores lo que están de alguna manera dibujando es que no solamente se creó un sistema de irrigación para todo el valle que de alguna manera abastecía a los diferentes pueblos, sino que se construyeron 5 sistemas de irrigación distintos. Y ustedes dirán, ¿para qué se necesitan 5 sistemas de irrigación en un mismo valle? Especialmente cuando, si se dan cuenta, en muchos casos estos sistemas de irrigación van paralelos unos a otros. La propuesta del profesor Castillo, que estudió esta región por mucho tiempo, es que en realidad en esta zona no había no había un solo centro de poder, no había una sociedad centralizada que esté manejando estos sistemas de irrigación, sino que habían 5 señoríos o grupos, ¿no? Y que esos 5 señoríos, o 5 grupos, ¿no? Cada uno tenía su sistema de irrigación. Y que en muchos casos peleaban entre ellos, pero en otros casos, como en el caso, por ejemplo, de las ceremonias, o como en el caso de que haya una guerra, o como en el caso de que haya una sequía, un fenómeno del Niño, ellos podían trabajar de manera unida también. Y es por esto que él lo llama los estados oportunistas, que quiere decir, digamos, oportunamente, cuando hay la necesidad, actúan como estado, de manera unida, pero en el desarrollo del día a día, más bien, están enfrentados entre sí. Entonces, acá podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se va desarrollando estos sistemas de irrigación y van llegando a los diferentes poblados, ¿no? Acá tenemos otra vez abajo el río Jequetepeque y arriba el río Chamán. Acá, y este es un punto clave, estas son las bocatomas, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que cada sistema de irrigación tiene una bocatoma, ¿no es cierto?, que parte del río Jequetepeque. Por supuesto, mientras más arriba estás, mejor agua, más cantidad de agua conseguirás. Y los que están más abajo conseguirán menor cantidad de agua. Y no solo eso, sino que si tú tienes un control de la zona alta del valle, puedes bloquearle el agua a las personas de abajo. Entonces, esto requería definitivamente de negociaciones y de compromisos que no podían ser rotos para que todos accedan al agua. Pero que en el caso en que hayan problemas, guerras, enfrentamientos, esta podía ser un arma muy importante. Entonces, al final lo que tenemos es que estas bocatomas, ¿no?, creaban 5 sistemas de irrigación que estarían generando diferentes zonas, ¿no?, culturales, por decir así, diferentes señoríos dentro del valle. A nivel de arqueología,
lo que podemos ver es que estas distintas zonas lo que tenían eran asentamientos ubicados en la cima de los cerros con murallas defensivas. Esto lo que nos está hablando es de personas que de alguna manera estaban enfrentadas entre sí, ¿no? Y que estaban en constante defensa, lucha, y que por eso sentían la necesidad de vivir en la cima de los cerros y de construir grandes murallas defensivas. Acá podemos ver estas murallas, y una de las cosas interesantes también es que detrás de estas murallas podemos ver, y lo pueden ver ustedes también en las fotos, una serie de cantos rodados. ¿Por qué estaban estos cantos rodados ahí? Estos cantos rodados no son naturales, no han llegado ahí de manera natural. Han sido recogidos y puestos en las zonas traseras, en la parte de atrás de estas murallas defensivas, porque en el caso de enfrentamientos eran utilizados como proyectiles con ondas, ¿no? o con baracas para lanzárselos a los enemigos que puedan estar subiendo a atacar. Acá tenemos otra foto, ¿no? Este es de San Ildefonso, donde podemos ver justamente este asentamiento, estas terrazas donde se ubicaba la gente en un lugar defensivo, en las zonas altas, para que nadie los pueda atacar. Pero entonces, ¿en qué momento es que funcionan como un Estado? ¿No? Estamos hablando de que se enfrentaban, de que tenían guerras, de que tenían sistemas de irrigación separados para de alguna manera no depender los unos de los otros. Según el investigador, estas sociedades se unían, se juntaban para emergencias, ¿no? Como hemos mencionado antes, pero también para ceremonias. Y uno de los lugares donde se juntaban era el sitio arqueológico San José de Moro. Este fue un cementerio principalmente de élite, aunque también se enterraron personas de otras condiciones, donde no solamente habían entierros, sino de manera más importante, eran encuentros ceremoniales. Fue un espacio donde, como parte de los rituales funerarios, se dieron toda una serie de fiestas y ceremonias. Acá podemos ver las vasijas donde se preparó esta chicha hace 1500 años, ¿no? Y además, acuérdense de la iconografía que hemos visto antes, ese es un cementerio donde se han encontrado aproximadamente 10 sacerdotisas. ¿Se acuerdan de la mujer que estaba cargando la copa y que tenía este tocado en la cabeza, así como que mirando hacia abajo? Bueno, mírenlo acá en la foto, tal vez no lo pueden ver tan bien, pero acá, cercano a la cabeza, vemos justamente ese tocado de metal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en San José de Moro? Es un momento de unión. Todos estos grupos del Valle de Jequetepeque que se pelean constantemente se juntan en San José de Moro, se entierran, y es el momento donde hay un reconocimiento de alguna manera de una unión política a nivel de valle. Y esa unión política está representada por estas mujeres que aparentemente estaban manejando el poder en el valle, estas sacerdotisas. Entonces, parece que hay un poco de variación. Hay ciertos lugares donde hay una preeminencia de hombres, por decir así, el señor de Zipán, y en otras hay un rol prioritario de mujeres, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco este listado oportunista. A manera de conclusión, lo que podemos decir es que si los moches fueron un estado o un cacicazgo, en realidad no es lo importante, porque lo que podemos ver es que fue una sociedad dinámica que se desarrolló por aproximadamente 600 años y que en esos 600 años, digamos que tuvo diferentes maneras de organizarse, ¿no? El ejemplo de los mochicas del Jequetepeque nos habla de una sociedad flexible, de una sociedad que, mientras que se enfrentaban los unos a otros, también se unían para ocasiones particulares. Para el sur tenemos un modelo distinto, pero ¿fue realmente un Estado, como decían algunos investigadores, o fue tal vez un modelo propio, ¿no? Donde tenemos una posible gobernación, ¿no? Entre el Valle de Moche y el Valle de Chicama, con posiblemente un líder, una lideresa mujer en el Valle de Chicama, como lo podemos ver con la señora de Cao, y un líder que no sabemos su género para el Valle de Moche, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que en realidad los mochicas son interesantísimos y son una sociedad que debe ser entendida con sus propias evidencias, ¿no? Y que también no deben ser vistos exclusivamente desde un punto de vista de la élite, sino que deben incluir también a la sociedad en general, que es algo que aún falta por hacer en la arqueología mochica.